Buen día, queridos estudiantes. Ya estamos listos para iniciar con la semana número 2 del proyecto 5 Actúa, activa y sé parte de un cambio personal, con el tema El cuidado de nuestro cuerpo y mente forma parte de mi proyecto de vida. Actividad número 1, que corresponde al área de lengua y literatura. Expreso mi manera de pensar mediante una carta del lector. Recordemos que en la semana número 1 del proyecto estudiamos sobre los géneros periodísticos, en el cual la carta del lector pertenece pues al género de opinión. ¿Qué es una carta del lector? La carta del lector es un género textual argumentativo mediante el cual los lectores se dirigen a un periódico o a una revista para comentar, criticar o hacer elogios sobre un asunto, artículo o carta publicada en alguna edición anterior. También pueden hacerlo para comentar y dar su opinión en relación con temas de la cotidianidad o que son de interés de la comunidad. Observemos la imagen. Necesito desahogarme, lanzar un grito al mundo y denunciar esta situación. Pues, ¿cómo lo hacemos? Los medios de comunicación digitales disponen de un correo electrónico dentro de la misma página web para enviar una carta del lector. Es allí donde podemos desahogarnos escribiéndole al director del periódico, ya que el beneficio de la carta del lector es conocer la opinión de su público y el impacto que genera la información que publican. Se puede utilizar para varios propósitos, entre estos para comentar sobre situaciones que hemos vivido, que nos han parecido incorrectas o injustas y que no sabemos o no tenemos dónde hacer los reclamos. Dar a conocer públicamente un reclamo ante el cual las autoridades no han respondido. Informar sobre un hecho que se considera importante y de trascendencia para la ciudadanía al cual el medio de comunicación no le ha prestado atención. Manifestar un elogio respecto de hechos que nos parecen merecedores de ellos. Comentar sobre el contenido de una publicación anterior del mismo medio, sea para felicitarla, corregir información errónea, aclarar algo, cuestionar o para pedir explicaciones adicionales. Las cartas del lector también les sirven a los medios de comunicación para conocer la opinión de su público y el impacto que genera la información que publican. Por lo general, los diarios y las publicaciones periódicas suelen tener un espacio específico para las cartas de lectores. Vamos con la primera actividad del área de lengua y literatura. Lee la siguiente carta del lector, identifica su propósito y luego vas a explicar en cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor, o sea, de la persona que escribió, que redactó esta carta al director del periódico. Y la carta dice lo siguiente: señor director, el resultado del opinómetro que publicó El Tiempo, ahí está la fecha. ¿Cuál considera usted la razón para que un adolescente acceda a juegos en los que pone en peligro su vida? La soledad, 34,2%. Le ganó a la curiosidad, 28,6%. Alarma y preocupa saber que muchos jóvenes de todos los estratos están padeciendo del síndrome de la soledad. Un gran número de muchachos se encuentran faltos de cariño, de amor, de cuidado, que en otras palabras son los nutrientes de la soledad. Está el aislamiento y la falta de atención por parte de la familia. Los impulsa a buscar refugio en juegos y distracciones que ponen en peligro su existencia. Un núcleo familiar debe rodear con atención, preocupación y afecto al adolescente, que se enfrenta solo a las acechanzas
de la tecnología, desbordada, sin control y a veces sin ninguna moral. Tenemos allí el nombre del autor, de quien escribió esta carta del lector, Luis León Galiano Garavito, desde Bogotá, y está allí la fuente en donde encuentran esta carta del lector. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a identificar el propósito y luego van a explicar en cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor. Eso es lo que vas a escribir en tus hojas y que vas a anexar en el portafolio. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Pues concientizar a los padres de familia sobre el uso inadecuado de la tecnología en cuanto a los videojuegos, ya que implica riesgos para los más jóvenes debido a la falta de atención. Luego vas a explicar en cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor. Para esto vamos a estudiar un poco más sobre la carta del lector en cuanto a la estructura de la misma. Tenemos aquí estructura de la carta del lector. Título: hace referencia al tema principal que va a ser tratado en la carta. Generalmente te lo pone el propio medio de comunicación y no el autor de la misma. En este caso, en este ejemplo, tenemos el título: Balsar busca más atención. Saludo. Habitualmente se dirige al director del periódico o revista. Por lo general, el medio de comunicación lo omite cuando publica la carta. Como puedes ver en este ejemplo de carta del lector, pues se omitió lo que es el saludo. Inicio. Presenta la idea principal de la carta y el motivo por el cual se la escribe. Pues aquí tenemos esta parte, esta estructura de la carta, en donde indica: se anuncia la realización de una feria agrícola y ganadera en el Cantón Balsar del 2 al 4 de agosto próximo. Pues allí, esa parte es el inicio de la carta del lector. Tenemos luego el cuerpo, en donde se desarrolla la idea principal y presenta los argumentos que sustentan la opinión del escritor de la carta. Ya que las cartas del lector son escritas por todo tipo de personas, el estilo de escritura suele ser sencillo, se utiliza un lenguaje impersonal en tercera persona para referirse a los hechos sobre los que se comenta, o en primera persona para expresar opiniones. Esta es la parte del cuerpo, en donde dice lo siguiente: uno de cuyos principales atractivos será sin lugar a dudas lo que llaman el super queso o el queso más grande del mundo, que será vendido al público en porciones según lo que quiera pagar el comprador. Dicho trabajo artesanal es, señor director, más bien en protesta por los malos caminos vecinales que son polvaredas en verano y lodazales en invierno. Esa es la idea principal en donde se presentan los argumentos que sustentan la opinión pues del escritor de la carta. Entonces a eso le llamamos cuerpo. Cierre. Es un párrafo final de conclusión. Pues aquí tenemos el cierre de la carta. Pese a estar cerca de una gran ciudad como Guayaquil, la capital provincial, muchos de sus moradores se sienten desatendidos. Tenemos también la despedida, en donde se utilizan fórmulas como atentamente, saludos cordiales, etc. Pues aquí pues no está la despedida. En el caso de saludo también pues se puede omitir. Y por último, la firma. Identifica al autor de la carta y, si es del caso, su cargo o la institución que representa. Pues aquí tenemos como autor de la carta del lector al señor César Camino. Como ya tienes conocimiento de la estructura de la carta del lector,
en donde encontramos el título, saludo, inicio, cuerpo, cierre, despedida y firma. Entonces ya vas a poder terminar la actividad número 1. Ya identificamos su propósito. Ahora vamos a explicar en cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor. Pues en esta carta, en este ejemplo de carta del lector, la opinión está en el párrafo donde dice: un gran número de muchachos se encuentran faltos de cariño, de amor, de cuidado, que en otras palabras son los nutrientes de la soledad. Está el aislamiento y la falta de atención por parte de la familia. Los impulsa a buscar refugio en juegos y distracciones que ponen en peligro su existencia. Esa es la opinión del autor. ¿Y dónde se encuentra la opinión del autor en los elementos de una carta? Pues en el cuerpo. Eso vas a escribir en tu hoja. Vas a explicar en cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor, pues en el cuerpo de la carta del lector, en donde dice lo siguiente, y escribes en tu hojita, pues esa parte, ese párrafo que corresponde al cuerpo de la carta del lector. Y continuamos con la siguiente actividad. Busca una carta del lector en el periódico o en una revista e identifica en ella los elementos que la componen. Todo lo que hicimos en el ejercicio anterior lo vas a hacer con un nuevo ejemplo. Vas a buscar en el periódico un ejemplo de carta del lector y vas pues a identificar en ella los elementos que la componen. Luego vas a escribir una carta del lector sobre el cuidado de la salud mental y corporal esenciales para tener un proyecto de vida. Lee sobre la carta del lector en las páginas 36 hasta la 43 del texto integrado de Lengua y Literatura de 9º año de Educación Básica del Ministerio de Educación. Listo, aquí tenemos que buscar entonces del periódico ejemplos de cartas de lector, y en él, luego que escoges tu ejemplo, vas a identificar pues de dónde a dónde es el título, vas a identificar el saludo, el inicio, el cuerpo, cierre, despedida y firma. Te puedes ayudar con este modelo de estructura de la carta del lector. Esa actividad la debes de realizar y anexar en tu portafolio con un ejemplo nuevo, y luego vas a redactar una carta de lector con el tema cuidado de la salud mental y corporal esenciales para tener un proyecto de vida. Entonces lo primero que debo hacer es escoger el título de mi carta que acabo de redactar, dirigida al director del periódico. Tiene como título el siguiente: cuidados de la salud mental y corporal. Luego vamos a escribir un pequeño saludo. Señor director, reciba un cordial saludo. Vamos con el inicio, en donde vamos a presentar la idea principal de la carta. Tenemos el inicio y luego el cuerpo de la carta, en donde van a desarrollar esa idea principal y van a presentar los argumentos que sustenten la opinión del escritor de la carta. Luego tenemos el párrafo final de conclusión, que es el cierre, y la despedida junto con su firma. Cuidar tu salud es sencillo poniendo en práctica estos consejos: el cierre y saludos cordiales, la despedida, y como firma pues en este caso mi nombre, Yanela Avilés. Le puedo agregar también allí el cargo o la institución que representa, puedo poner allí docente. Eso es todo lo que tienen que hacer. Te dejo el ejemplo para que puedas redactar tu propia carta de lector sobre el cuidado de la salud mental y corporal esenciales para tener un proyecto de vida. Recuerda guardar tus actividades en el portafolio. Pregunto si tengo alguna duda. Muchas gracias por la atención prestada.